Bueno, señales de los últimos días aquí, hermanos, este mensaje. Y mi oración es que a mirar algunas escrituras aquí que dan, hermanos, señales de los últimos días. Hermanos, para que nunca perdamos de vista el hecho que con estas señales la promesa del regreso de Cristo está cerca también. Hermanos, el mundo nos ve nosotros si estuviéramos locos esperando que un rey regrese para su iglesia. Y todos podemos esperar eso de aquellos en el mundo, ¿no? Pero ahora muchos que se llamaban cristianos están abandonando la misma fe, están abandonando la misma gracia que los salvó. Hermanos, si no tuviéramos la palabra de Dios, podría entender cómo nuestra fe parecería una locura. Pero hermanos, tenemos la palabra de Dios, amén. Y con eso tenemos sus promesas. La palabra de Dios nos dice claramente que estas cosas deben suceder. Y con ellas el regreso de nuestro Señor está cerca. Gracias a Dios. Y con eso, hermanos, vamos a llegar al primer señal aquí. Una de las señales escritas en la palabra de Dios nos dice que cuando suceden estas cosas, que el amor de muchos se enfriará y que muchos cristianos dejarán la fe. Por favor, amigos, hermanos, por favor, ven conmigo al libro de Hebreos. Para comenzar aquí, Hebreos 3, 12 a 15. Para echar un vistazo a la primera señal aquí. Hebreos 3, 12 a 15, abandonando la fe. Abandonando la fe. Aquí yo creo que Pablo escribió esta carta y dice, el versículo 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. También, hermanos, ven conmigo a Hebreos, capítulo 10. Ok, aquí dice capítulo 10, 35, 39. Y aquí dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que Él les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Y otro aquí, hermanos, por favor, vamos al libro de Primero de Timoteo para ver otro señal aquí. Primero de Timoteo 4, 1 a 2. Aquí hablando, hermanos, abandonando la fe. Primero Timoteo 4, 1 dice, ahora bien,
el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Okay? Hermano, lamentablemente vemos esto sucediendo cada vez más y más. Por ejemplo, leí un artículo el otro día y esto es lo que decía. Dice, más de 50% de la gente de esta nación, Estados Unidos, ya no creen, ya no confían en la existencia de Dios. 50% of the United States no longer believe or no longer are confident in the existence of God. Y aquí hablamos con otros, los políticos hablan que Dios bendice a América. God bless America. I don't think so. 50%, hermano, ya no creen que Dios existe. Nunca, hermano, nunca imaginé que estaríamos presenciando lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. A veces a menudo preguntaba cómo serían las cosas si viviera para ver cumplirse algunas de las profecías bíblicas. I often wonder to myself, Lord, if I live long enough, what would it look like to see some of these prophecies coming to be, or see some of these signs coming to be? Bueno, hermanos, no tengo que preguntarme más. Ese momento ha llegado. Tan trágico y desgarrador es ver a nuestra nación darle la espalda a Dios. En muchas historias de la Biblia, Dios usó a los fieles para enfrentarse al mal que estaba ocurriendo en ese momento. Y Dios siempre salía victorioso. Amén. But the amazing thing that I see here, lo asombroso que está ocurriendo ahora, es que nosotros, como creyentes, fuimos escogidos por Dios para estos días, este tiempo. God chose us, handpicked us for this time today, for these last days. Aquí tengo preguntas, hermanos. Hermano, ¿estás preparado para lo que viene? Are you ready for what's coming? Hermanos, ¿tienes una idea lo que viene? Do you have even a clue of what's coming? Because if you don't know what's coming, how can you possibly prepare for it? Es hora que muchos cristianos saquen la cabeza de arena, como se dice. Es hora de despertar. Hay veces, hermano, cuando hablamos con muchos cristianos y parecen sorprendidos lo que está pasando hoy. Sin embargo, esto fue profetizado hace muchos años, ¿no? Por favor, con eso, vamos al libro de Daniel. Daniel 12, 1 a 10. Y aquí habla, hermanos, el tiempo del fin. Daniel 12, 1 dice, en este tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para la vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes
como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termina el quebrantamiento del pueblo santo. Todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Hermanos, solo los sabios comprenderán lo que significa. Aquí, hermanos, es la clave. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Do you have a clue what's going on today? Do you have a clue? Or is your head still stuck in the sand? Because if you're in that condition, I can guarantee you, you're full of anxiety. You're full of fear because you have no clue what's going on. La palabra de Dios nos dice con claridad lo que está pasando hoy. Y para nosotros no es un tiempo para esconderse, para poner la cabeza en la arena. Como dice aquí, solo los sabios comprenderán lo que significa. Bueno, ahora por favor vamos al libro, a comenzar en el libro de Marcos 13, 1 a 2, para ver otro señal aquí, hermanos. Marcos 13, 1 dice, aquí hablando, hermanos, la destrucción del templo. Esta señal, la destrucción del templo. Versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Aquí, hermanos, los discípulos se quedaron fascinados con la magnificencia del templo, de estos edificios. Mira, Señor, mira estos edificios, mira que... Pues imagínense los sorprendidos que estaban cuando Jesús les dijo que el edificio que tanto admiraban a un día sería destruido. Y con eso, por favor, vamos a Juan 2, 18, 22. Aquí hablamos lo que Jesús dice aquí para ver lo que dijo el Señor. Hermano, aquí en este pasaje se puede decir que cumplió dos profecías o dos señales aquí. ¿Ok? En Juan 2, 18 a 22, aquí dice: y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Hermanos, las señales o la evidencia de su crucifixión y su resurrección es algo que muchos en el mundo todavía no creen. Bueno, en esta porción de la Escritura, Jesús se usa a sí mismo como un ejemplo del templo que una vez destruido, lo reconstruiría en 3 días. ¿Okay? Los fariseos, incluso sus discípulos, no entendieron lo que estaba tratando de enseñarles. ¿Okay? En el libro de Daniel profetizó la venida del Mesías. Y también profetizó la crucifixión, la muerte de Mesías. ¿Okay? Pero aquí, hermanos, por favor, como Jesús dijo acerca de la destrucción del templo, esto en ninguna manera debe confundirse con las señales de los últimos días en los que estamos ahora. Okay, let me bring some clarity here. Christ gave him an example. See these buildings? See these still? You know what? They're going to be destroyed. And in fact, I can rebuild it in 3 days. He's talking about himself. What confuses people about the end times is that they do not read the Word of God with patience, with deepness. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, debemos mirar, orar. Señor, enséñame en más profundidad lo que dice la palabra de Dios aquí. Aquí en el libro de Marcos, hablaba del templo, en este es un señal. Pero este señal, hermanos, no es un señal de los tiempos que estamos viviendo hoy. Sí, es un señal. Hey, ¿sabes qué? El Daniel habló de eso. Many people confuse what Christ says and they connect it to the end times. And that's why people think that we're going to go through the great tribulation. We're not. Aquí dice aquí. No, mira lo que está diciendo aquí. El templo, hermanos, y Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70. Pero muchos confunden esta época, destrucción de Jerusalén, con lo que está sucediendo ahora. Hermanos, para obtener una comprensión correcta de esto, los animo a todos a leer los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo y Lucas 21, 5 a 36 para comprender mejor lo que se enseña en estos pasajes. ¿Okay? Ahora, por favor, continuemos en el libro de Marcos 13, 3 a 8. ¿Okay? Para ver otro señal. Aquí, hermanos, vemos una pregunta que ha preocupado y confundido a muchos cristianos, incluso aquí los discípulos en este momento. Ellos pensaron que la destrucción del templo coincidía con el fin de la era y el regreso de su Señor. Here's where they confused it. Lord, when are these things going to happen? They related to his death, burial, and resurrection as part of... No. That's a certain event that had to and did take place. Pero aquí vamos a hablar de los tiempos que estamos nosotros viviendo hoy, los últimos tiempos. En Marcos 13, 3 a 8, aquí vemos las señales del principio de dolores. ¿Okay? En 3 dice, y se sentó al monte de los olivos frente al templo.
Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no nos turbes, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Amén. Hermanos, debería ser obvio para todos que estamos aquí presenciando muchas de estas cosas hoy. Vemos que muchos están siendo engañados. Muchos están siendo perseguidos. Pero hermanos, estas cosas son las señales del comienzo o el principio de dolores. La historia del hombre siempre ha tenido guerras y naciones contra naciones, ¿no? Entonces, ¿qué, hermanos? ¿Qué sería diferente en estos días en comparación con esos días del pasado? What's the difference? In the history of man, there's always been war. There's always been nation against nation. So what's the difference between us these days now and the days of past? Bueno, una de las señales o profecías más esperadas se cumplió en mayo 14, 1948. In May 14th, 1948. ¿Puedes decir, hermano? Así comenzó el reloj. Porque en 1948, the nation of Israel was reborn. Aquí dice el renacimiento, o más precisamente la resurrección de la nación de Israel, fue profetizado en el libro Antiguo Testamento de Ezequiel capítulo 37. En ese capítulo, hermano, Dios está profetizando que Israel volverá a ser una nación en los últimos días. Hermanos, se sorprenden de cuántos cristianos no tienen ni idea cómo estas señales en el Antiguo Testamento revelan tanto de los días en que vivimos hoy. Y por eso, hermanos, tienen miedo, tienen ansiedad, no tienen paz ellos. Ahora, para otro señal, por favor, vamos a Marcos 13, 9 a 13. Aquí, hermanos, hablamos del ataque ha comenzado. The attack has begun. El ataque ha comenzado. Marcos 13, 9 a 13 dice, pero mira por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Pero cuando os trajerán para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuera dado el a qué hora eso hablar, porque si no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará al muerto al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Aquí ya hemos usado, hermano, el taque, ¿no? Pero aquí, hermano, aquí no tenemos que mirar muy lejos para ver que muchas de estas cosas ya están sucediendo en nuestro mundo hoy. Día tras día, hermanos, vemos que estas cosas emporeando cada vez más en nuestras vidas. Aquí, hermanos, en Estados Unidos, hemos sido protegidos de gran parte de la persecución que está ocurriendo en el mundo. Pero un día muy pronto, hermanos, todos vamos a experimentar la misma persecución. Bueno, permíteme compartir esto con ustedes. Ok. Aquí tengo estadísticas, ¿no? Aquí dice, y aquí lo puedes mirar en Google, fíjate. Simply go to Google and say, how many Christians are dying daily? You can find everything on Google. How many Christians are dying daily? Cada día, hermanos, más de 13 cristianos en todo el mundo son asesinados a causa de su fe. Más de 12 iglesias o edificios cristianos son atacados y más de 12 cristianos son arrestados o encarcelados injustamente cada día. Cada día. También, hermano, leí esto el otro día. Los cristianos atrapados con una Biblia en Corea del Norte se han enfrentado a la muerte y sus familias, incluidos los niños encarcelados por vida. Oh, it's not happening, it's not happening, it's not happening. It's coming. Viene pronto aquí, hermanos. Fíjense bien que lo que está pasando aquí en la frontera. Fíjense bien. Las puertas están abiertas, pero muy pronto aquí va a venir la persecución. Sí, hermanos, sabemos muy poco de la persecución que ocurre en el mundo hoy. Estamos viviendo en una nación protegida, pero pronto esa protección se desaparecerá. Como dije antes, hermanos, las cosas que suceden hoy son malas, sí, son malas. Pero nada comparadas con el tiempo del periodo de la gran tribulación. You think things are bad now? They're nothing compared to the great tribulation. Nothing. Ahora sigamos con algunos otros señales aquí. Y en Marcos 13, 14, 23. La gran tribulación. Aquí, hermanos, debemos recordar que en estos versículos de este capítulo de Marcos está describiendo un periodo conocido como la gran tribulación. Las profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre este periodo. En Jeremías le dijo, lo llamó tiempo de angustia de Jacob. En el libro de Sofonías dice un tiempo de ira. Y en el libro de Isaías un tiempo de indignación y castigo. Ahora Marcos 13, 14 dice, pero cuando veas la abominación desoladora que le habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entra para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno. Porque aquellos días serán,
Fijan aquí, serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creéis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mira, o los que he dicho todo antes. Let me ask this to the youth. Do you see that happening? Social media. For you on YouTube. He says here, you will see false Christ come. You will see that many will come in my name. You don't have to answer. I know you see it. Because it's there. People come in the name of God. People come in the name of Christ. And they feed you this garbage. To deceive you from this. Oh, did you hear about that? Oh, that's pretty good. That's really close. It's from the pit of hell. Y hermanos, por favor, lo que dicen las palabras aquí. Hay iglesias que tienen el nombre de Jesucristo, pero no creen en Jesucristo. Religiones que dicen que creen en Dios. Dicen que creen en Jesús, pero no creen que Jesús es Dios. Aquí está hablando de eso. Y para los jóvenes, hermanos, si no están ustedes en la palabra de Dios, se van a caer por YouTube, Internet, todas estas cosas. Why? Because it satisfies the flesh. No quiero ir a la iglesia Calvario. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Mi carne no se sienta bien. My flesh doesn't feel good. Well, you should go. So God can save your flesh. Save you. Hermanos, se podría decir que la gran tribulación será en dos mitades. La última mitad se llama la ira de Dios. Durante este tiempo Dios juzgará al mundo y preparará a Israel para la venida de Mesías. Será un tiempo de juicio intenso como el mundo nunca ha visto antes o volverá a ver. Hermanos, creo que aquí es donde muchos cristianos tienen miedo. Incluso algunos no están seguros de lo que sucederá con ellos o con nosotros durante este tiempo. Una vez más, aquí es donde muchos están confundidos. Y otra vez quiero decir con claridad, hermanos, yo creo. Porque lo que dice la palabra de Dios, que Cristo va a venir por su iglesia. Y ahí vámonos, ¿no? Va a venir antes de que suceden estos terribles eventos de la gran tribulación. Amén. Ahora, hermanos, por favor, ven conmigo para ver esta promesa, para ver lo que dice aquí. Primero de las Tesalonicenses, por favor, el libro de Primero Tesalonicenses 4, 15 a 17. You know, I've talked to many people and they're confused. They take this writing, this scripture from Matthew, and they combine it and says, yeah,
That's where we're going to go through the tribulation. No. You got to read it with wisdom. Read it with understanding. Aquí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Por favor, aquí vamos a ver. Primero, Tesalonicenses 4:15 dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, juntos con ellos, nosotros que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Dónde? Where are we going to meet Christ? Not at the Mount of Olives. En el aire. We're going to meet Him in the air. Aquí dice, encontraremos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él, el Señor, para siempre. Esto, hermanos, se llama el rapto. Hay muchos que confunden esto con la segunda venida de Cristo, el evento que tendrá lugar después de los 7 años de la gran tribulación. Hay muchos más versículos en la Biblia que hablan de ambos eventos. Ya sé que crees en el rapto o no, la pregunta sigue siendo la misma para ambas creencias. If you believe in the rapture or if you don't, I have a question for you. The question remains the same. If we are going to go through the great tribulation, la pregunta es, ¿estás listo para ella? Are you ready for it? ¿Estás preparado para defender tu fe? Incluso si eso significa tu muerte. If we are going to go through that, are you prepared to stand for your faith? Are you prepared to die for your faith? Bueno, ahora si crees que todos iremos en el rapto, aquí la pregunta, ¿estás listo? ¿Estás enfocado en Cristo? The statement that I made before, we're living in the last days. Okay. That's the attitude of many Christians. Okay. The attitude should be, wait a minute, man. Wait a minute. I need to get my stuff together. My mind is so focused on this, and so focused on this, and so focused on my finances and my 401k, here my career, this, and this. We're living in the last days. If the doctor came to you and said, you got cancer, you have 1 week to live, I guarantee you won't be worried about your job, your career, your finances, whatever. No. Who can I tell about Jesus Christ? La verdad, hermano, no sabemos cuándo va a regresar el Señor. Y aquí estamos jugando con las cosas del mundo. Aquí nomás, I got plenty of time aquí. Pero estamos viviendo en los últimos tiempos. That should give us a sense of urgency. Estamos, hermanos, enfocados en Cristo. Como creyentes, hermanos, no tenemos por qué estar llenos, porque no tenemos de estar llenos de miedo y ansiedad. Tenemos la promesa de Dios, la promesa que Él cuidará su iglesia. Hermanos, nosotros somos escogidos para ser los embajadores de Cristo en estos últimos tiempos.
Word of God is filled of how God used people. Nehemiah, I'm going to choose you to build a wall. Rahab, I'm going to choose you to demonstrate your faith. Abraham, I'm going to bless you like you've never been blessed before. David, I choose you as this young child to be the king of Israel. And I choose you to be the ambassadors of the last days. Okay. Okay, thank you. I pray that we understand that privilege, that honor. Hermanos, los últimos días. Los últimos días. Cuando llegas al libro de Apocalipsis, ya comienza el juicio. Ya el Señor ya regresó por su iglesia. Pero aquí estamos en los últimos días. También para mis amigos viendo, fíjate bien lo que está pasando en el mundo. Yo sé que ustedes no saben lo que está pasando, pero todo está escrito en la palabra de Dios. Y si no tienen una relación personal con Cristo, se van a quedar. Y este tiempo de la ira de Dios, es un tiempo de juicio, un tiempo terrible. Por favor, hermanos, amigos, viendo, buscan una iglesia cristiana donde viven ustedes. Porque dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Fíjense bien lo que está pasando. El gobierno no te va a ayudar. Fíjense bien. El gobierno es el problema. Por favor, no deja que este día se pase para hablar con alguien ahí cerca donde vives tú, una iglesia cristiana. Habla con alguien ahí para recibir a Cristo este día. También por mis hermanos viendo. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos? Cuando llegue el Señor, cuando regrese por su iglesia, ¿a cómo nos va a encontrar? How is he going to find us? So wrapped up in our own things. Oh, wait a minute. I got vacation. I got these things coming on. Wait, my 401k. Wait, my career. Is he going to find any faith when he returns? Is he going to find you? Aquí estoy listo, Señor. Aquí estoy listo. That's my prayer. También mi oración, hermanos, que estamos listos para las oportunidades, para hablar con otros. Este hombre que toda su vida no quiso nada con Jesucristo. Pero cuando el Señor abrió la puerta de su corazón, le dije mi testimonio de mi Padre. Y en ese momento recibió Cristo. Y en 2 semanas se murió. 2 weeks he was gone. El Señor sabe, hermanos. He knows the first day of your life and He knows the last day of your life. Why? Porque está escrito en su libro. ¿Sabes qué?
So God sent a big man to go talk with him. Porque this man, he didn't want to listen to his brother. But he listened to a stranger. God opened the door. Why? That's God's grace. Y ahora está con el Señor. Amén. Gracias a Dios, hermano. Por favor, cuando se van hoy, de fin de semana aquí, celebrando con la familia que están aquí, reflejen lo que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos, estos últimos días. Que hablamos con familiares, con nietos, con otros del amor de Dios. Porque todos aquí tenemos familiares que no conozcan a Dios, no saben a Jesucristo. Por favor, fíjense bien que somos embajadores de Cristo en estos últimos días. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a vivir con fe diariamente, para quedarnos enfocados en ti. No solo el domingo, pero todos los días. Y oramos también, Señor, por oportunidad para hablar con otros. Por el tiempo ya se acaba, Señor. Oramos, Señor, que estamos más conscientes de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, Señor. Gracias por todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque sí sabemos que tú tienes todo control de todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Por favor, recuerda, hermanos, que el próximo domingo vamos a comenzar a las 9 de la mañana en el otro edificio, ¿ok? Por favor, invitan a alguien para venir, ¿ok? Gracias a Dios. Que Dios le bendiga.